Muy buenas días, buenas tardes o buenas noches, alumnos del primer año de secundaria. Quienes saludo su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, hoy día a cargo del curso de Física Sesión 2. ¿Ya? ¿Qué tema tenemos hoy día? Hoy día tenemos el tema método científico. ¿Ya? Está en la página 125 de su libro de ciencias. Pero primero vamos a ver un video que me habla acerca de este tema. ¿Ya? Sin más que decir, nos vamos a ese videito. Prueba los calendarios online de trabajos y proyectos. A diferencia de los... ¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos que usan muchos científicos para adquirir conocimiento. El método científico es un método que nos permite a nosotros adquirir conocimientos. Nosotros seguimos una serie de pasos que al final nos va a permitir entonces crear nuevo conocimiento, crear inventos, descubrir cosas que no conocíamos, saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. El método científico nos permite eso siguiendo unos pasos que están definidos por él. Esto es 2Pi, la universidad en YouTube. Yo soy Wilson Martínez y en este video les voy a decir qué es el método científico y cuáles son los pasos que componen el método científico. Bienvenidos. El método científico empieza con la observación. La observación la hace una persona que quiere investigar y no necesariamente es alguien con un super laboratorio y con muchos títulos universitarios. Recuerden que han habido investigadores, que han habido científicos que no tienen muchos títulos universitarios o no han tenido un super laboratorio y gracias a ellos hemos obtenido un nuevo conocimiento. La persona que se dedica a investigar empieza entonces observando, pero ¿qué observa? Observa la naturaleza, observa lo que lo rodea, ya sea por medio de sus ojos o por medio de un microscopio hoy en día que tenemos la tecnología. Esas observaciones generan en el investigador curiosidad y empieza el investigador a generar una hipótesis que es una forma de plantear cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. Me explico, supongamos que tú tienes un bonsai y todos los días lo riegas con el agua de la cañería, del grifo, normal. Resulta que a tu ciudad, a tu comunidad, entró una mina de oro. Esa mina de oro usa mercurio en sus procesos y parte de ese mercurio que es desechado. Matemática que yo aprendí es una matemática así, cuadrada, no puedes equivocarte. En cambio, en esto, esos procesos, va a los ríos, a las quebradas que alimenta el acueducto, que es el que te proporciona el agua a tu casa. Entonces, de un momento a otro empiezas a regar tu bonsai con el agua que ya está contaminada con mercurio y ves que tu bonsai empieza a morir. Tú dices y empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Empiezas a hacer observaciones, empiezas a tomar en qué fecha empezó a suceder eso y empiezas a generar una hipótesis. Una hipótesis es una idea que trata de explicar lo que sucede en la naturaleza. En este caso, la hipótesis es que el agua que trae mercurio mata el bonsai, lo deteriora, lo daña. Entonces, es una idea que trata de explicar lo que está sucediendo. Habría que entrar ya entonces a realizar experimentos donde tenemos diferentes bonsais, a cada uno lo regamos con agua, con mercurio, sin mercurio, y vemos si es realmente el mercurio el que está sucediendo eso. Pero inicialmente hay una hipótesis, hay una idea que trata de explicar qué es lo que está sucediendo ahí. Y ese es el punto de partida del método científico, la hipótesis, porque a partir de esa idea empiezas a hacer los experimentos que finalmente te van a llevar a nuevo conocimiento. El método científico consta entonces de una serie de pasos donde el primer paso es empezar a observar y el segundo paso, que también es muy importante, es generar una hipótesis. Entonces voy a empezarles a nombrar cada uno de los pasos del método científico y vamos a ir viendo pequeños ejemplos de cada uno de los pasos y también vamos a definir cada uno de los pasos. Primero les voy a nombrar todos los pasos del método científico y luego empezamos a mirar cada uno en detalle con pequeños ejemplos.
Primero, el primer paso es la observación natural o experimental, es decir, observar ya sea la naturaleza o los experimentos que yo esté realizando. El segundo es generar una hipótesis, lo que se refiere a una idea que explique ese fenómeno natural o los experimentos que yo estoy realizando. Una hipótesis es un intento de explicar qué es lo que está pasando. Todavía no hemos realizado gran investigación, no tenemos muchos datos, apenas estamos mirando por encima. Eso es una hipótesis, una idea que trata de explicar lo que hemos observado. En tercer lugar están los experimentos para validar o rechazar la hipótesis. Si rechazamos la hipótesis, entonces retroalimentamos el método, entonces vamos nuevamente a la hipótesis y la modificamos. Si los experimentos validan, aprueban la hipótesis, entonces pasamos al siguiente paso, que es generar una teoría o un modelo. Una teoría o un modelo no es otra cosa que una hipótesis que ya ha sido puesta a prueba. Entonces, yo empiezo con una hipótesis, trato de explicar lo que yo estoy observando, luego hago experimentos. Si la hipótesis es aprobada por los experimentos y los experimentos que yo realizo indican que la hipótesis es válida, que es buena, que explica lo que realmente yo observé, entonces paso a generar una teoría. Una teoría es una idea que tiene más peso, una teoría o un modelo es una idea que ya puedo plantear con mayor seguridad porque hay experimentos que la respaldan. Otra diferencia súper importante de la teoría del modelo, la primera es que una teoría es una hipótesis que on Amazon are absolutely much value investors. It's Warren Buffett. que tiene mayor estabilidad, que tiene mayor seguridad, tiene mayor respaldo. Y la segunda diferencia de la teoría con la hipótesis es que la teoría es capaz de predecir nuevos resultados. La teoría es capaz de predecir qué es lo que va a suceder en ciertos fenómenos naturales sometidos a ciertas condiciones. Entonces, el siguiente paso es generar experimentos que me validen la teoría. Es decir, si la teoría es capaz de predecir resultados, entonces yo realizo experimentos para ver si esa teoría es válida o no. Nuevamente lo mismo, si los experimentos rechazan la teoría, vuelvo a la teoría, retroalimento el método científico, modifico la teoría y vuelvo a hacer experimentos. Si los experimentos validan la teoría, entonces paso al último paso del método científico, que es establecer la teoría. Entonces, cuando establezco la teoría, la presento frente a la comunidad científica o la comunidad en general, presento mi idea, presento los experimentos que respaldan esa teoría y ya esta queda consolidada para toda la humanidad. Es nuevo conocimiento adquirido para toda la humanidad. Veamos un pequeño ejemplo por cada paso, porque pues el método científico, como ven, es bastante sencillo, es bastante corto. Por ejemplo, que empezamos a observar que las cosas son atraídas hacia el suelo. Entonces, generamos una hipótesis, una idea, como lo hizo Newton, por qué las cosas son atraídas hacia el suelo. La hipótesis puede ser la idea. Hay una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el suelo y esa fuerza atrae a todas las cosas por igual. Esa es la hipótesis, esa es la idea que trata de explicar lo que nosotros vemos en la naturaleza, que las cosas son atraídas hacia el suelo.
siendo específicos hacia el centro de la Tierra. Empezamos luego de generar la hipótesis con el tercer paso, que es realizar experimentos. Entonces dice la hipótesis que todas las cosas, independientes de su masa, son atraídas hacia el suelo. Entonces tomamos una hoja de papel arrugada con una roca y las dejamos caer a la misma altura y vemos que ambas caen a la misma velocidad. Estos experimentos validan la hipótesis. Dicen, hombre, sí, eso que tú planteaste, esa idea, esa hipótesis es válida porque hay una fuerza invisible que está trayendo las cosas hacia el suelo. Entonces, luego de realizar experimentos, la idea es que sean varios experimentos, plantea una teoría. Entonces generamos la teoría de la gravedad. La teoría de la gravedad entonces ya es esa hipótesis, esa idea inicial de la fuerza invisible que dice que atrae las cosas hacia el suelo, y no solo eso, es capaz de predecir lo que va a suceder. Entonces es capaz de predecir que otros cuerpos van a ser atraídos hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, y no solo eso, sino a qué velocidad van a ser atraídos. Entonces la teoría de la gravedad me predice a mí a qué velocidad van a ser atraídos los cuerpos hacia el suelo. La teoría entonces explica lo que he visto y lo que va a suceder. Entonces la teoría, como ya lo he dicho, es una hipótesis con más fuerza. Luego empiezo a realizar experimentos para validar o rechazar esa teoría. Entonces empiezo a trabajar con diferentes objetos que los dejo caer a diferentes alturas para validar a qué velocidad son atraídos hacia el suelo. Y hallo que las velocidades experimentales y las que me daba la teoría de la dice que después de Navidad no se puede seguir comiendo panetón. Y además, panetón es cumpleaños de mí. gravedad son muy parecidas. Entonces yo entro y valido la teoría, la apruebo y luego la comunico a toda la comunidad científica, a toda la comunidad en general, y le digo al mundo, existe la teoría de la gravedad, la acabo de inventar, esta teoría explica por qué las cosas son atraídas hacia el suelo, y no solo eso, predice a qué velocidad las cosas van a ser atraídas hacia el suelo. Y todo el mundo te aplaude porque tú eres súper inteligente, eres otro mundo, y has generado nuevo conocimiento para la humanidad a través del método científico. Pero en el método científico no solo vamos a encontrar o generar teorías como ya lo conocemos que es la gravedad, sino también otro conocimiento más específico como cómo se crean los hologramas, cómo hacen ahora la nueva tecnología para cargar las baterías de los celulares mucho más rápido y que duren mucho más. El método científico nos permite llegar a ideas, a teorías o a leyes que expliquen cómo se puede curar el SIDA, cómo puedo mejorar los medicamentos para combatir el cáncer. Entonces todo empieza por observar, luego generar una hipótesis, que es una idea que intenta explicar eso que nosotros estamos observando en la naturaleza o con los experimentos que estamos realizando. Luego ponemos esa hipótesis a prueba, luego empezamos a realizar experimentos y generamos una teoría que explique lo que hemos visto y que prediga nuevos resultados. Es decir, si tú haces las cosas así, con seguridad puedes obtener estos resultados. Entonces generamos una teoría. Se realizan experimentos para validar esa teoría y de ahí definimos si existe nuevo conocimiento para toda la humanidad porque ya está comprobado y lo comunicamos. Esto es el método científico. En la descripción de este video les dejé un archivo que contiene la gráfica que les mostré de todos los pasos del método científico ordenados. Entonces pueden entrar allá y la descargan pues para que puedan estudiar. Yo creo que les va a ser muy útil tener ese diagrama para que entiendan pues lo que es el método científico, de qué está compuesto y todo. Bueno, chicos, esta fue una explicación que le hicieron acerca de lo que es el método científico. Ahora, la explicación va de parte mía a través de la siguiente diapositiva.
Método científico, primer año de secundaria, sesión 2 de física. ¿Ya? ¿Qué podemos observar acá? Bueno, acá lo he hecho demasiado grande, como ustedes ven. ¿Ya? Mi objetivo es resumir todo esto de la siguiente manera. Fíjense, método científico. ¿Ya? Tiene a su vez, acá vamos a diferenciar qué es un conocimiento empírico y qué es un conocimiento científico. Aquel conocimiento que adquieres a diario debido a la experiencia, por ejemplo, cómo caminar, cómo hablar, nunca te has preguntado cómo lo hiciste, no puede ser estudiar, ¿no? Fue aprendido debido a la experiencia, a través de los sentidos o revisión constante de algún hecho, ¿no? Cuando aprendiste, por ejemplo, a manejar bicicleta o alguien te enseñó, de repente sí, pero la mayoría ha montado la bicicleta, de repente se ha sacado la chochoca, como decimos, ¿ya? Ha intentado, ha seguido hasta que fue reforzando este conocimiento a través de lo que se llama la repetición, ¿ya? A través de los sentidos o repetición constante de algún hecho sin ningún razonamiento elaborado, los conceptos empíricos e inciertos. Por ejemplo, acá, cuando te regalan una pequeña lupa, cuando fuiste chiquito, ¿no? Y fuiste observando las cosas que existían a tu alrededor, ¿ya? De repente lo hiciste, quizás no, te regalaron, de repente lo botaste por ahí por seguir el video. Segundo, conocimiento científico. Se adquiere a través de los pasos metódicos y reflexivos que nos conducen a conocer el porqué de los hechos, se establece la relación y la causa y efecto. ¿Por qué sucede esto? ¿No? ¿Cuál es el motivo que sucede esto? Hay un montón de métodos, de cosas científicas que ahí ¿cómo se llama? Se vieron. Por ejemplo, es hecho que el método científico se puede observar y se puede desarrollar de repente en un laboratorio, como acá la señorita que está haciendo la química, ¿no? ¿Qué es el método y qué es el científico? El método es hacer, proceder en forma ordenada y sistemática. El científico vendría a ser aquella persona, hombre o mujer, de ciencia que es capaz de seguir o hacer avanzar la ciencia. ¿Ya? Otro punto más que tenemos acá son las características del método científico. ¿Ya? Acá, ¿qué características tenemos del método científico? Los hechos son su fuente de información y respuesta. Es objetivo, es exacto. Se tienen reglas metodológicas, es sistemático y establece un orden o coherencia. Puede ser verificado por cualquier persona científico. Es autorreceptivo y progresivo, es decir, distingue lo verdadero de lo falso. El método científico consta de una serie de pasos, etapas o fases, los que nos indican con la observación y terminan con los resultados finales o llamado conclusión. ¿Ya? Este pasito, inclusive, nosotros estamos obligados a hacer. Ustedes que están en primer año, no, acá en secundaria no tanto. Pero cuando vayan a superior, están obligados a hacer cada vez que hacen un experimento, por ejemplo, para la feria de ciencias, ¿no? Ustedes se suponen que es algo, va a suceder, van, investigan y en verdad salen unos hermosos proyectos de ciencia que ni siquiera a mí se me puede ocurrir. Ya basta ya de eso de que hay una feria de ciencia, ¿qué proyecto estás hecho? No, hazlo tu proyecto. ¿Y qué pasos se utilizan? Esto. Observa, ve y pregúntate. Y a través de esa pregunta, haz tus experimentos y de ahí de repente sacamos un proyecto de ciencia sin necesidad de copiarnos de otro. O ve, observa, de repente otra persona qué experimento está haciendo, pero modifícalo. Oye, si ese experimento me salió con fierro, ¿por qué no lo puedo hacer con aluminio? Generaste una hipótesis. Entonces, anda tú a la experimentación, a ver si con aluminio también te resulta, o con bromo, o con bronce, o con latón, etcétera. Haces tus experimentos y compruebas y dices, no, también. ¿Y qué sucede otro? Otro dice, ¿cuál será mejor, el fierro o el bronce? ¿O el aluminio? Entonces el otro ya está encargado de hacer la comparación, de poder decir cuál es mejor o cuál es peor. Entonces, hace el experimento de los tres y comienza a comparar. Hace una especie de teoría, hace una especie de ley, etcétera, ¿no? Por eso es que acá estamos notando otras cosas más, que son los pasos, como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, la emisión de conclusiones. ¿Ya? La observación, examina los hechos, describirlos, hechos, o sea, describe y anota, planteándose un montón de preguntas para explicar por qué ocurre eso. ¿Ya? La formulación de hipótesis, examina hechos, describe y anota, planteándose este creo que fue copia de hace rato, ¿ya? Pero
Sí. La recolección de datos, porque acá no debe estar formulación de hipótesis, ¿ya? Acá es observación, formulación de hipótesis. ¿Sí? ¿Ya? Examina los hechos escritos, anotarlo, planteándose un montón de preguntas para explicar. Ah, la observación. La observación acá está mal planteada, ¿ya? Acá más que todo podemos escribir que este es el punto de partida de toda investigación científica. ¿Ya? Acá partes, ya observa, ves, detallas, huele, aplica lo que se llama los sentidos o haces experimentos o se llama oligopécticos, o sea, me refiero, oligopécticos. Ves, hueles y quizás hasta saboreas, ¿ya? Aquellos que tú puedes captar a través de los sentidos. Formulación de hipótesis. En esta etapa, por ejemplo, acá se formulan el por qué, se formulan preguntas, ¿ya? Se formulan preguntas y se dan respuestas, ¿ya? Se dan respuestas. ¿Entendido? Se formulan preguntas y se dan respuestas en este punto. La experimentación, bueno, la experimentación reproduce varias veces, ¿ya? El hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. ¿Ya? Y después de eso, haces una emisión de conclusiones donde te permite comprobar si tu hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Después de eso, si tu experimentación fue comprobada, entonces ya puedes asumir una teoría. Y si la teoría lo pueden ya demostrar varias gente, entonces estamos hablando de una ley. Eso lo vamos a explicar más adelante en método científico de nuevo, pero en el campo de la química, ¿ya? Hasta acá sería el video de la explicación de este tema. Ya espero que lo vean antes que comience la clase, ¿ya? Y así es que nos vemos hasta en la clase de